Nunca imaginé que un simple gesto de amor terminaría cambiando mi vida para siempre. Todo comenzó una mañana cualquiera, cuando decidí darle una sorpresa a mi esposo, Jorge. Habíamos estado casados por 40 años, y últimamente sentía que la rutina nos había robado la chispa. Así que pensé, hoy haré algo diferente. Preparé su café como siempre, le di un beso en la mejilla y lo vi salir con su traje azul marino, tan elegante como el primer día que lo conocí. Luego, mientras ordenaba el dormitorio, encontré algo que me hizo sonreír. Una tarjeta del aniversario número 40 de la empresa donde él trabajaba. Perfecto, pensé. Voy a visitarlo y le llevaré sus bombones favoritos. Fui hasta la pastelería del barrio. Pedí una caja de chocolates amargos, los que tanto le gustaban, y los envolvieron con una cinta dorada. Mientras caminaba hacia su oficina, me sentía como una chica enamorada otra vez. Me puse mi vestido floreado, el que él siempre decía que hacía brillar mis ojos, y un poco de labial rojo. Quería que ese día nos devolviera algo del amor que, poco a poco, se había ido apagando. El edificio donde trabajaba Jorge era enorme, todo de vidrio y concreto, con guardias en la entrada y gente apurada entrando y saliendo. Sentía nervios, pero también emoción. Cuando llegué al mostrador de seguridad, saludé amablemente. Buenos días. Quiero visitar a mi esposo, el señor Jorge Monteiro. El guardia, un hombre robusto con una placa que decía Silva, me miró con una mezcla de duda y curiosidad. ¿Su esposo?, preguntó mientras revisaba algo en la computadora. ¿Podría mostrarme su identificación? Saqué mi cédula y se la entregué con una sonrisa. Él la leyó en voz alta. Elena Monteiro. ¿Dijo que es la esposa del señor Monteiro? Así es, respondí tranquila. Estamos casados hace 40 años. El hombre me miró sorprendido. Luego negó con la cabeza. Eso no puede ser, dijo lentamente. Yo conozco a la esposa del señor Monteiro. Ella viene todos los días. Por un momento pensé que era una confusión. Tal vez se refería a otro Monteiro, o se había equivocado de oficina. ¿Está seguro?, pregunté tratando de no sonar nerviosa. Mi esposo es Jorge Monteiro, director del departamento financiero. El guardia me observó con atención y luego señaló hacia los ascensores. Espere un momento. Mire, ahí viene la señora Monteiro. Giré la cabeza, y en ese instante, mi corazón comenzó a latir tan fuerte que apenas podía escuchar. Del ascensor salió una mujer joven, alta, con el cabello suelto y un perfume caro que inundó el vestíbulo. El guardia la saludó con una sonrisa de confianza. «Hasta mañana, señora Monteiro». «¿A la misma hora de siempre?» Ella sonrió, le respondió con un claro Silva, y siguió su camino sin mirarme. Yo me quedé paralizada, con la caja de chocolates temblando en mis manos. El silencio me golpeó. Sentí cómo el suelo se desvanecía bajo mis pies. No podía entenderlo. ¿Esa mujer era la esposa de mi esposo? ¿La que el guardia veía todos los días? En ese momento, todo lo que había creído seguro se derrumbó. Pero antes de seguir contándote lo que descubrí después, y cómo cambió mi vida por completo, asegúrate de suscribirte al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Me encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias, porque lo que viene ahora te dejará sin aliento. Debía tener unos 45 años, tal vez menos. Su cabello castaño caía con una perfección que solo se consigue con tiempo y cuidado. Vestía un traje azul marino, casi del mismo tono que los trajes de Jorge. Caminaba con una seguridad que me descolocó por completo, como si conociera cada rincón de aquel edificio, como si ese fuera su territorio. «Buenos días, señor Silva», dijo sonriendo al guardia mientras pasaba por recepción. «Voy a almorzar. Avísele a Jorge que regresaré a las 2. «Por supuesto, señora Monteiro. Que tenga un excelente almuerzo», respondió él con toda naturalidad, como si lo hubiera dicho cientos de veces antes. Sentí un vacío en el pecho. No podía moverme. La caja de bombones temblaba entre mis dedos, y por poco se me cae. Esa mujer, la esposa del señor Monteiro, pasó a mi lado sin siquiera mirarme. Su perfume elegante se mezcló con el aire frío del lobby, y por un segundo sentí que el mundo giraba demasiado rápido. Cuando al fin pude hablar, ella ya había salido. ¿Quién es esa mujer?», pregunté, apenas reconociendo mi propia voz. El guardia me miró, confundido y con cierta lástima en los ojos. «Ella es la esposa del director financiero, la señora Claudia Monteiro». Mi cuerpo se estremeció. «¿Estás seguro?», dije casi sin aliento.
Mi esposo también se llama Jorge Monteiro. Sí, el mismo, confirmó él bajando la mirada. ¿Hay algún problema? En mi cabeza todo se mezclaba. Los años, las rutinas, las promesas. ¿Dos esposas? ¿Dos vidas paralelas? ¿O simplemente una gran mentira? No sabía si llorar o gritar. Necesito verlo, dije finalmente. Lo siento mucho, señora, respondió él nervioso. Pero sin autorización no puedo dejarla subir. En ese instante supe que no me iría sin respuestas. Respiré profundo y fingí una sonrisa. Está bien, lo entiendo. En realidad vine por una entrevista en Recursos Humanos. ¿Podría indicarme dónde queda? Pareció aliviado. Me dio las indicaciones hacia el tercer piso y yo le agradecí amablemente. Pero apenas las puertas del ascensor se cerraron, presioné el botón del 8º piso. Sentía el corazón golpeando mi pecho con tanta fuerza que podía oírlo en mis oídos. 4 décadas de matrimonio, 2 hijos adultos, una vida construida paso a paso. ¿Cómo era posible que todo eso fuera una mentira? Cuando las puertas del ascensor se abrieron, un silencio helado me recibió. Todo el pasillo brillaba con pisos de mármol y lámparas doradas. Caminé despacio, reconociendo cada rincón. Ya había estado allí antes, en las fiestas de fin de año, cuando Jorge se paraba orgulloso junto a sus colegas, tomándome de la mano. Me detuve frente a la puerta con su nombre grabado en una placa dorada. Jorge Monteiro, director financiero. A través del vidrio opaco vi su silueta, sentado, revisando papeles como si nada en el mundo estuviera mal. Me acerqué y estaba a punto de girar la manija cuando escuché pasos y voces acercándose. Me escondí tras una maceta alta, justo a tiempo. ¿Está Jorge en la oficina?, preguntó una voz masculina que reconocí de inmediato. Era Carlos, su colega de toda la vida. Sí, pero está ocupado, respondió la secretaria. Es rápido. Solo necesito que firme estos papeles antes del almuerzo con Claudia. Mi corazón se detuvo. Claudia. Otra vez ese nombre. Sentí como el aire me faltaba. Carlos entró sin tocar y escuché a Jorge responder con naturalidad. Ah, sí. Almorzaremos en el restaurante de siempre. Mi mente se nubló. No podía creer lo que oía. El restaurante de siempre. ¿Desde cuándo tenían un siempre? Las lágrimas me empañaron los ojos. Pensé en los años que habíamos compartido, en las cenas, en los sacrificios, en los te amo, que ahora parecían huecos. Todo ese amor que yo cuidé con tanto esmero parecía haberse marchitado sin que me diera cuenta. Entonces lo decidí. No podía seguir escondida. Abrí la puerta de golpe. Jorge levantó la cabeza sorprendido. Carlos giró hacia mí con los ojos muy abiertos. El silencio fue tan pesado que podía cortarse con un cuchillo. ¿Qué haces aquí, Elena?, balbuceó Jorge poniéndose de pie. La caja de bombones cayó de mis manos, desparramando los chocolates por el suelo. Quiero que me digas quién es Claudia Monteiro, dije, esta vez con la voz firme, mirando directo a sus ojos. Carlos bajó la cabeza y murmuró: creo que necesitan hablar, y se marchó, cerrando la puerta tras de sí. Nos quedamos solos, frente a frente. 40 años de historia entre nosotros, y de pronto, la distancia de 2 extraños. Apenas podía reconocer al hombre que tenía frente a mí. No porque se viera distinto físicamente, sino porque por primera vez sentí que quizás nunca lo había conocido de verdad. Iba a contártelo, Elena, dijo con la voz temblorosa intentando sonar sincero. Por favor, siéntate. No es lo que crees. ¿Y qué se supone que creo, Jorge? Respondí sin moverme del lugar. ¿Que mi esposo tiene otra esposa? ¿Que ha llevado una doble vida todos estos años? ¿Que cada noche que llegaba tarde del trabajo era una mentira más? Pasó sus manos por el cabello gris, ese gesto tan suyo cuando estaba nervioso. Lo había visto hacerlo cientos de veces, pero esa vez era diferente. Era el gesto de un hombre acorralado. Claudia y yo, dijo al fin bajando la mirada. Es complicado. ¿Complicado? Repetí sintiendo cómo la rabia me subía por dentro. Complicado es darte cuenta de que el hombre con quien dormiste 40 años tiene otra familia. Eso sí es complicado. Dio la vuelta al escritorio e intentó acercarse, pero retrocedí de inmediato. No me toques, le dije con la voz quebrada. Solo quiero la verdad. Quiero escucharla de ti. Suspiró tan hondo que por un momento pensé que se desmoronaría frente a mí. Conocí a Claudia hace 15 años, durante un viaje de trabajo en Acapulco. Empezó con un hilo de voz. Fue algo que no debía pasar, pero pasó. Cuando quise terminar, ya era demasiado tarde. Cada palabra era como una estaca en el pecho.
¿Y cuándo pensabas contármelo? Pregunté tratando de mantenerme firme. Intenté hacerlo muchas veces, dijo con los ojos humedecidos. Pero, ¿cómo destruir todo lo que habíamos construido? ¿Cómo decirte que había cometido el peor error de mi vida? Reí sin humor. Entonces tu solución fue seguir viviendo 2 vidas durante 15 años, fingiendo amor en una y compartiendo caricias en otra. No respondió. Su silencio fue peor que cualquier confesión. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Me apoyé en el borde del escritorio para no caer. Dime la verdad, Jorge. ¿Tienes hijos con ella? Pregunté, aunque parte de mí rogaba que dijera que no. Él bajó la cabeza. Una hija. Tiene 14 años. El golpe fue brutal. Una hija de la edad de mis nietos. Una vida paralela creciendo a espaldas de la mía. ¿Cómo pudiste esconder algo así tanto tiempo? Pregunté sin esperar realmente una respuesta. Todo encajaba. Los viajes, las noches fuera, los fines de semana de trabajo urgente. Cada mentira se acomodaba como piezas de un rompecabezas doloroso. Elena, por favor. Intentó acercarse otra vez. Vámonos a casa. Déjame explicarte. ¿Explicarme? Le interrumpí. No hay explicación posible para 15 años de traición. Ninguna. Y justo entonces, la puerta se abrió. Me giré y la vi. Claudia Monteiro, la otra esposa. Se quedó inmóvil por un segundo, sorprendida al verme allí. Luego su expresión cambió, como si ya supiera perfectamente quién era yo. «Debes ser Elena», dijo tranquila, sin ni una gota de vergüenza en la voz. No era su juventud ni su belleza lo que me dolió, sino esa calma, esa certeza de que ella siempre supo de mi existencia. Ella sabía, lo sabía todo. Fue demasiado para mí. Sin decir una sola palabra, tomé mi cartera y caminé hacia la puerta. Pasé junto a ella como si fuera un mueble más. Jorge gritó mi nombre desde atrás, pero no me detuve. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, sentí que todo se quebraba dentro de mí. Las lágrimas finalmente brotaron, pero no eran de tristeza. Eran de rabia. Rabia por haber creído, por haber entregado mi vida entera a un hombre que me mintió sin pestañear. Al salir del edificio, la luz del sol me golpeó con fuerza. Todo seguía igual allá afuera. El ruido de los autos, la gente apurada, la ciudad viva. Pero yo ya no era la misma. La mujer que había entrado con una caja de bombones y el deseo de salvar su matrimonio había muerto ahí mismo, en ese edificio de vidrio. Lo que quedaba de mí era otra mujer, una que debía aprender a recoger los pedazos de su vida y empezar de nuevo, aunque no supiera cómo. Caminé sin rumbo durante horas. No tomé taxi ni bus, solo caminé. Las calles me parecían diferentes, como si estuviera en una ciudad desconocida. Miraba a la gente pasar, reír, hablar por teléfono, y no podía entender cómo el mundo seguía girando cuando el mío se había detenido. Terminé en un parque. Me senté en una banca y observé a unos niños jugando. Pensé en mis propios hijos, en sus risas cuando eran pequeños, en todo lo que Jorge y yo habíamos compartido. Y por primera vez, entendí que el amor, incluso el más largo, puede esconder las mentiras más profundas. Pensé en la hija que Jorge tenía con Claudia, una chica que ya debía ser una adolescente y que quizás solo me conocía como la otra mujer, si es que alguna vez había escuchado mi nombre. Aquella idea me hizo reír, pero fue una risa amarga, tan rota que asustó a una señora que estaba sentada a unos metros. Me miró de reojo, y yo simplemente bajé la cabeza. En ese momento mi celular empezó a sonar una y otra vez. Era Jorge. Por supuesto que lo era. No respondí. Apagué el teléfono y lo lancé al fondo de mi bolso, como si esconderlo pudiera silenciar el dolor. ¿Qué podría decirme ahora que cambiara algo? No existían palabras que borraran 15 años de engaño, ni frases bonitas que remendaran el corazón que él mismo había destrozado. Cuando finalmente decidí volver a casa, ya estaba oscureciendo. Caminé sin mirar atrás, como si cada paso pesara una tonelada. Al abrir la puerta del departamento, me envolvió un silencio extraño, casi incómodo. Era el mismo lugar donde habíamos vivido más de 30 años, pero ahora todo me resultaba ajeno. Cada rincón guardaba recuerdos. El sofá donde veíamos películas los viernes, la mesa donde nuestros hijos hacían la tarea, las fotos en la pared mostrando una vida que, en ese momento, se sentía como una farsa. Me dolió pensar que, de alguna manera, parte de todo eso había sido real, que alguna vez, quizá, sí hubo amor. Fui al dormitorio, abrí su closet. Todo estaba perfectamente ordenado.
Los trajes colgados con precisión, las corbatas clasificadas por color, las camisas planchadas. Esa perfección me dio náuseas. En un arranque de rabia tiré todo al suelo. Los ganchos chocaron. El olor de su perfume se mezcló con mi respiración agitada. Abrí cajones, esparcí todo. No sabía exactamente qué buscaba. Una explicación, una pista, una mentira más. Entonces la vi, una pequeña caja de madera, escondida al fondo de un cajón de calcetines. Nunca la había visto antes. Estaba cerrada con llave. Busqué por toda la habitación, pero no encontré ninguna. La impaciencia me ganó. Tomé el abrecartas de la mesita de noche y forcé la cerradura. El sonido seco del metal rompiéndose fue casi liberador. Dentro había papeles, fotos y documentos. Un contrato de alquiler a su nombre, de un departamento al otro lado de la ciudad, extractos bancarios de una cuenta que yo desconocía, y luego, las fotos. Decenas de fotos. Jorge con Claudia. Jorge con una niña que, en cada imagen, crecía un poco más. Ellos en la playa, en cumpleaños, en restaurantes, en Navidad. Una vida entera paralela a la mía. El mundo se me vino abajo. Me dejé caer al suelo, entre toda su ropa desordenada, con las fotos esparcidas alrededor. Lloré hasta quedarme sin aire. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando levanté la cabeza, la oscuridad había cubierto todo. Entonces escuché la puerta. Jorge había llegado. Elena, llamó desde la sala. ¿Estás aquí? No respondí. Lo escuché caminar por el pasillo, cada paso acercándose como una sentencia. Cuando abrió la puerta del dormitorio, se quedó inmóvil. Me vio sentada en el suelo, rodeada de su vida oculta. Su rostro perdió el color. ¿Entonces? ¿Esto era? Le dije con una calma que me sorprendió. Esta es tu verdadera vida. Puedo explicarte, murmuró con la voz temblorosa. No, lo interrumpí mientras me ponía de pie. Sentí las rodillas adoloridas, el cuerpo cansado, el alma rota. No hay nada que explicar, Jorge. Ya está todo dicho. Mientras yo cuidaba esta casa, criaba a nuestros hijos y envejecía esperándote, tú estabas con ella, creando otra familia, él bajó la cabeza. No era mi intención, susurró. Quise contártelo, muchas veces, pero sabía que te destruiría. Pensé en los niños, en los nietos. No uses a nuestra familia como excusa. Lo corté con la voz firme. No pensaste en ellos cuando te fuiste con ella. Pensaste solo en ti. Se sentó en el borde de la cama, luciendo viejo, derrotado. ¿Qué vas a hacer ahora?, me preguntó al fin. Esa pregunta me golpeó como un eco dentro del pecho. ¿Qué iba a hacer a mis 60 años, después de entregar mi vida entera a un hombre que vivía una mentira? Lo miré a los ojos, sin lágrimas ya. Te vas a ir, le dije despacio, dejando que cada palabra pesara. Quiero que te vayas, y por primera vez vi miedo en su mirada. Ahora, Elena, por favor, escúchame, dijo Jorge con la voz quebrada. Puedo explicártelo todo. Podemos hablar, resolver esto. ¿Resolver?, repetí, dejando escapar una risa amarga. ¿Tú crees que algo de esto se puede resolver? Tienes otra mujer, otra familia, una hija. ¿Qué parte de eso tiene arreglo, Jorge? Claudia no es mi esposa, se apresuró a decir. No estamos casados. Nunca lo hicimos legalmente. Lo dijo como si eso borrara el daño, como si el papel fuera lo que importara. Pero no, eso no cambiaba nada. Que no estuviera casado oficialmente con ella no hacía que su traición fuera menos real. Vete, le dije con voz firme, señalando la puerta. Anda, regresa con tu otra familia, con tu otra vida. No quiero verte ahora. Jorge me miró unos segundos, intentando decir algo, pero al final se rindió. Agachó la cabeza, recogió algunas de sus cosas del suelo, las metió en una pequeña maleta y caminó hacia la puerta. Antes de salir se giró. Lo siento, Elena. Nunca quise lastimarte. Estuve a punto de reír, pero lo que salió fue una mezcla de dolor y rabia. Nunca quiso lastimarme, y aún así lo hizo durante 15 años. No respondí. Solo lo vi salir y cerrar la puerta tras de sí. El silencio que quedó fue tan pesado que me dolía respirar. Fue entonces cuando lo entendí. Mi matrimonio había terminado. Pero lo peor era saber que, quizá, había terminado mucho antes, y yo nunca lo supe. Tal vez todo había sido una ilusión que me empeñé en sostener. Tomé mi celular con las manos temblorosas y marqué el número de mi hija, Ana. Contestó al tercer tono. «Mamá, es tarde, ¿estás bien?», preguntó preocupada. Quise contarlo todo, soltarlo, llorar con ella,
pero las palabras se me quedaron atoradas en la garganta. ¿Cómo le decía que su padre tenía otra familia? ¿Cómo destruía la imagen que ella tenía de él? Todo está bien, cariño. Mentí. Solo quería escuchar tu voz. ¿Algo pasó? Insistió con ese tono que siempre tenía cuando intuía la verdad. ¿Es papá? No, mi amor. Todo bien, de verdad. Hablamos mañana, ¿sí? Colgué antes de que siguiera preguntando. Me quedé mirando el teléfono un buen rato, con el corazón hecho pedazos. Sabía que tarde o temprano tendría que contárselo a ella y a su hermano, pero no esa noche. No podía soportarlo todavía. Tomé un baño largo, el agua caliente corriendo por mi piel como si pudiera borrar todo el dolor. Pero no se fue. Me metí en la cama, nuestra cama, y miré el techo en la oscuridad. Imágenes de Jorge con Claudia y esa niña pasaban una y otra vez por mi cabeza. Rieron, celebraban cumpleaños, comían juntos, mientras yo esperaba sola. Cuando el amanecer se filtró por la ventana, supe que tenía que moverme, que no podía quedarme quieta. Me levanté, respiré hondo y tomé decisiones. Primero llamé a un cerrajero. Le pedí que cambiara todas las cerraduras del departamento. Ya no quería que él pudiera entrar nunca más. Luego marqué otro número, uno que conocía muy bien. Marisa, soy Elena. Necesito tu ayuda. ¿Profesional? Le dije apenas respondió. Hubo un breve silencio. ¿Qué ocurre, Elena? Quiero presentar una solicitud de divorcio, dije con voz firme, sin temblar. ¿Estás segura? Preguntó con cautela. ¿Qué pasó? Estoy segura. Te contaré los detalles en persona. Acordamos vernos esa misma tarde en su oficina. Colgué y me quedé un rato en silencio. Por primera vez en mucho tiempo sentí una especie de alivio. Decidir algo me devolvía el control. Pasé el día ordenando el dormitorio. Guardé la ropa que había tirado. Separé las fotos que encontré y las guardé en un sobre. Serían pruebas para el divorcio, pero no quería que mis hijos las vieran. Por la tarde fui al despacho de Marisa. Me escuchó sin interrumpir mientras yo le contaba todo. Tomó algunas notas y cuando terminé dijo con calma: es un caso claro de adulterio y abandono. Tienes derecho a la mitad de los bienes y también a una pensión compensatoria. Dinero. Qué palabra tan vacía sonaba en ese momento. Durante toda nuestra vida, Jorge había manejado las finanzas. Yo tenía mi salario de profesora, mi pequeña jubilación, pero él controlaba el resto. Solo quiero lo que me corresponde, le dije, y quiero que todo sea rápido. Cuando salí de su oficina, respiré hondo. Por primera vez desde que todo empezó, sentí que el aire me llegaba de verdad. Esa noche, Ana y Lucas llegaron casi al mismo tiempo. Sus rostros estaban llenos de preocupación. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó Ana en cuanto entró. «Llamamos a papá todo el día, pero no responde, y tú sonabas rara anoche». «Siéntense», les pedí señalando el sofá. «Hay algo que necesito contarles». El silencio se volvió tan denso que casi podía tocarlo. Sabía que, en los próximos minutos, nada volvería a ser igual. «Tengo algo que contarles», dije finalmente, respirando hondo. Mis manos temblaban un poco mientras las tenía entrelazadas sobre mis rodillas. Ana y Lucas me miraban expectantes. Por un momento pensé en callar, en inventar algo, pero ya no podía seguir sosteniendo mentiras que no eran mías. Les conté todo. No los detalles crueles, no las fotos ni los documentos, pero sí lo esencial. Su padre tenía otra familia desde hacía 15 años. Otra mujer, otra hija, otro hogar al otro lado de la ciudad. Vi cómo sus expresiones cambiaban lentamente. Primero incredulidad, luego shock, y finalmente, rabia. Lucas fue el primero en reaccionar. Se levantó de golpe, caminando de un lado a otro de la sala. «Voy a matarlo», dijo con la voz quebrada. «¿Cómo pudo hacerte esto, mamá?» Ana no dijo nada, solo me tomó la mano. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No lo puedo creer. Papá siempre fue tan de familia, tan presente». Una risa amarga escapó de mis labios antes de que pudiera contenerla. «¿Presente?», repetí con ironía. Siempre trabajaba hasta tarde, viajaba por negocios, resolvía problemas de la empresa. Eso era su presencia. Lucas se detuvo y me miró como si recién me estuviera viendo por primera vez. «Es verdad», murmuró. «¿Cómo no lo vimos? ¿Cómo no nos dimos cuenta?» «Porque fue cuidadoso», respondí, y porque ninguno de nosotros quería ver lo que estaba frente a nuestros ojos. Nos quedamos hablando por horas. Ellos querían saberlo todo. ¿Cuándo comenzó?
cómo lo descubrí, quién era esa mujer. Les conté lo que sabía, lo que había encontrado, lo que había sentido. Cada palabra me dolía, pero también me liberaba un poco más. «¿Y qué vas a hacer ahora, mamá?», preguntó Ana finalmente. «Seguir adelante», contesté sorprendida de escuchar mi propia voz tan firme. «Ya hablé con una abogada. Voy a divorciarme. ¿Y nosotros?», dijo Lucas con rabia contenida. «¿Qué se supone que hagamos con él?». Esa pregunta me atravesó el alma. Por más enojo que sintieran, Jorge seguía siendo su padre. No podía decidir por ellos. «Eso es algo que deben resolver ustedes», respondí con calma. «Él falló como esposo, pero sigue siendo su padre. Ustedes sabrán si quieren perdonarlo o no». Ana asintió en silencio. Lucas no dijo nada más. Cuando finalmente se fueron, prometiendo volver al día siguiente, el silencio volvió a llenar la casa. Pero esta vez no me pareció tan doloroso. Era un silencio distinto, más sereno. Había paz, aunque fuera una paz hecha de ruinas. Me recosté en la cama y me quedé mirando el techo. En tan solo 24 horas, mi vida había cambiado por completo. Ayer era una esposa, con rutinas, certezas, planes compartidos. Hoy era una mujer sola, traicionada, a punto de empezar de nuevo a los 60 años. Por primera vez en mucho tiempo, pensé en el futuro, no en el dolor, sino en lo que venía después. Aprendería a vivir sola, a manejar mis cosas, a tomar mis propias decisiones. Me daba miedo, sí, pero de algún modo también me emocionaba. La mañana siguiente, el sonido del teléfono me despertó. Era Jorge. Por un momento pensé en ignorarlo, pero terminé contestando. «¿Qué quieres?», pregunté con voz fría. «Necesitamos hablar», dijo él sonando agotado. «Hay cosas que debo explicarte. Cosas que mereces saber. Ya vi suficiente en las fotos, Jorge. No hay nada que puedas decirme que cambie eso». «Por favor, Elena», suplicó. «Solo te pido un café en un lugar público. Una última conversación». Estuve a punto de colgarle, pero dudé. Quizás había preguntas que necesitaba hacerle para poder cerrar todo esto de una vez. Si no lo hacía ahora, esas dudas me perseguirían el resto de mi vida. «Una hora», dije al fin. «En el café de la librería a las 11. Gracias», respondió él con un suspiro. «Estaré allí», colgué sin responder. Me quedé mirando el techo por unos segundos, pensando si estaba haciendo lo correcto. Tal vez sí. Pero no por él, sino por mí. Necesitaba entender cómo había vivido 15 años de engaño justo bajo mi nariz. Me arreglé con calma. Elegí un vestido sencillo. Me recogí el cabello y me puse los pendientes que había comprado para mí misma en mi cumpleaños número 60. Un toque de labial, nada más. No quería parecer vencida. El café quedaba a pocas cuadras. Cuando llegué, lo vi sentado en una esquina. Había envejecido una década desde la última vez que lo vi. Ojeras profundas, la barba sin afeitar, los hombros caídos. Me senté frente a él sin saludar. «Gracias por venir», dijo en voz baja. «No vine por ti», respondí cortante. «Vine porque necesito entender cómo fuiste capaz de destruir todo lo que teníamos». Él asintió lentamente, con los ojos vidriosos. «Es justo», susurró. «Y esta vez te lo voy a contar todo, sin mentiras». Lo miré a los ojos y supe que, aunque no esperaba redención, al menos necesitaba escuchar la verdad. Aunque doliera, aunque me rompiera un poco más. Durante la siguiente hora, Jorge habló sin parar, como si por fin soltara un peso que había cargado durante años. Su voz sonaba quebrada, cansada, con pausas largas entre cada frase. Me contó que había conocido a Claudia en un viaje de trabajo a Guadalajara, hace 15 años. Ella era la asistente de uno de los directores con los que él estaba negociando una fusión. Dijo que al principio fue algo casual, un error. Una de esas cosas que uno promete olvidar apenas regresa a casa. Pero no lo hice. Admitió con la mirada fija en la taza de café frente a él. Seguimos hablando, y cuando volví a Guadalajara, 3 meses después, nos volvimos a ver. Sentí un nudo en la garganta. Mis manos se apretaron una contra la otra, frías, temblorosas. «Y así empezó», murmuré, sabiendo perfectamente la respuesta. Jorge asintió, sin atreverse a mirarme. Al principio era solo físico, una aventura, algo que yo sabía que estaba mal, pero no podía detenerme. Y luego, ella me dijo que estaba embarazada. Cerré los ojos con fuerza.
Un calor ardiente me subió al rostro, mitad rabia, mitad incredulidad. Entré en pánico, continuó él. Pensé en contártelo, en pedirte perdón, en reconocer a la niña, pero seguir contigo. Solo que no tuve el valor. Entonces Claudia propuso algo. Que ella criaría a la niña sola, sin exigencias, si yo la ayudaba económicamente. Qué conveniente, respondí con amargura. Él bajó la mirada. Al principio fue así. Yo enviaba dinero, la veía de vez en cuando, pero cuando Luisa nació, su voz se quebró. Cuando la tuve en brazos por primera vez, algo cambió. Era mi hija, Elena. No pude abandonarla. Sentí un vacío en el pecho. Así que decidiste tener 2 familias, dije con una calma que no sentía. No fue una decisión consciente, balbuceó. Todo fue pasando poco a poco. Un viaje, una visita, un fin de semana. Luego Claudia consiguió un trabajo en Monterrey y todo se volvió más permanente. Lo miré fijamente, sin pestañear. ¿Y en esos 15 años nunca pensaste que yo merecía saber la verdad? Él finalmente levantó la cabeza. Muchas veces, sobre todo cuando los chicos se fueron de casa. Pero pensaba, ¿para qué destruir lo que tenemos? ¿Por qué hacerte sufrir? Fue egoísmo, lo sé ahora. Egoísmo, repetí con una risa amarga. Qué palabra tan suave para lo que hiciste. Nos quedamos en silencio unos segundos. Una mesera se acercó para ofrecer más café. Jorge asintió. Yo negué con la cabeza. No quería más amargura en una taza. ¿Cómo lograste ocultarlo tanto tiempo? Pregunté cuando ella se fue. Todos esos viajes, las noches que decías trabajar hasta tarde, al principio sí eran viajes de trabajo, respondió sin convicción. Pero Claudia iba conmigo. Después, cuando ella se mudó aquí, alquilé un apartamento para ellas. Mentir se volvió fácil. Cada mentira tapaba otra. ¿Y todos en la empresa lo sabían? Lo interrumpí con un nudo en el estómago. Jorge desvió la mirada. Algunos colegas, Carlos, por ejemplo, y otros directores cercanos. Les pedí discreción. Solté una carcajada sin humor, y todos ellos guardaron tu sucio secreto, mientras yo era la tonta que preparaba cenas para un marido que ya tenía otra familia. No era así como ellos lo veían. Intentó justificarse. No era así como yo lo veía. ¿Ah, no? Pregunté con rabia contenida. ¿Y cómo lo veías tú, Jorge? ¿Cómo me veías a mí mientras vivías tu otra vida? Sus manos temblaban mientras levantaba la taza. Yo te amaba, Elena. Aún te amo. Eres la madre de mis hijos, mi compañera de vida. Lo que tuve con Claudia fue distinto. Claro, dije con sarcasmo. La aventura con la mujer joven, mientras la esposa envejece esperándote en casa. No es eso, replicó rápido. Contigo tenía historia, raíces, recuerdos. Con Claudia era novedad, una emoción. Pero después nació Luisa, y todo se volvió más complejo. Me quedé atrapado entre 2 mundos. Ese nombre, Luisa, me atravesó el alma. La hija que él tuvo, la que creció sin saber quién era yo. ¿Y ella sabe de mí? Pregunté con voz baja. Jorge dudó antes de responder. Sabe que estoy casado, pero no conoce los detalles. Claudia pensó que era mejor así. Claudia pensó. Repetí despacio. Y tú, como siempre, hiciste lo que Claudia pensó que era mejor, ¿verdad? Él intentó decir algo, pero levanté la mano, cortando la conversación. Basta, Jorge. Ya escuché suficiente. Saqué un sobre de mi bolso y lo dejé sobre la mesa. Ayer presenté la solicitud de divorcio. Por primera vez, lo vi sin palabras. Su rostro perdió el color y su respiración se volvió entrecortada. Elena. No, lo interrumpí otra vez. Ya no hay nada más que decir. Ahora tendrás todo el tiempo del mundo para vivir tu otra vida. Sin mentiras, sin excusas. Tomé mi bolso, me levanté despacio y salí del café. Afuera, el sol brillaba con una fuerza irónica, como si el mundo se burlara de mí. Pero mientras caminaba por la acera, sentí algo que no había sentido en días. Libertad. Dolorosa, sí, pero real. Mi abogada se pondrá en contacto contigo, le dije con voz firme, aunque por dentro temblaba. El rostro de Jorge se descompuso en un segundo. La palabra divorcio pareció golpearlo con fuerza. ¿Divorcio? Elena, por favor, no hagas esto. Podemos resolverlo. Sé que me equivoqué, que hice algo imperdonable, pero tenemos 40 años juntos. No tires eso por la borda. Nosotros no lo tiramos, Jorge, respondí sin titubear.
Tú lo tiraste cuando decidiste tener 2 familias, cuando me mentiste todos los días durante 15 años. Me puse de pie despacio, tomé mi cartera y respiré hondo antes de mirarlo por última vez. Ya no estamos en los años 50, Jorge. Las mujeres ya no se quedan con maridos infieles por miedo o por costumbre. Tengo 60 años, sí, pero sigo viva. Y no pienso pasar lo que me queda de vida al lado de alguien que me traicionó así. Él también se levantó, desesperado, intentando tocar mi brazo. Retrocedí un paso. Elena, por favor, hablemos. Puedo cambiar, te lo juro. Puedo arreglarlo todo. No hay nada que arreglar, dije con una calma que ni yo entendía. Se acabó. Salí del café sin mirar atrás. Cada paso era una mezcla extraña de dolor y alivio. El aire fresco me golpeó el rostro y sentí, por primera vez desde que supe la verdad, que podía respirar sin que me doliera el pecho. Nada de lo que Jorge había dicho justificaba lo que hizo. No existía excusa para 15 años de mentiras, pero al menos ahora tenía algo que antes no: la verdad. Y por más dolorosa que fuera, era 1000 veces mejor que vivir en la duda. Los días siguientes fueron un torbellino. Tuve que enfrentar lo que venía con la cabeza fría. Fui al banco y abrí una nueva cuenta para mi jubilación, separando mi dinero de la cuenta conjunta que teníamos. Llamé a Ana, mi amiga de toda la vida, que era contadora. Me ayudó a entender nuestras finanzas, a poner todo en orden. Jorge intentó comunicarse varias veces, pero solo contestaba cuando se trataba de cosas prácticas: documentos, llaves, ropa. No había más conversaciones, ni lágrimas, ni súplicas. Solo trámites. Una semana después de aquel encuentro en el café, recibí una llamada desde un número desconocido. Dudé en responder, pero lo hice. ¿Elena Monteiro?, preguntó una voz femenina. Sí. ¿Quién habla? Soy Claudia Pereira. Necesitamos hablar. El corazón me dio un vuelco. Era ella, la otra mujer. Por un segundo pensé en colgar, pero la curiosidad me ganó. ¿Hablar de qué?, pregunté con frialdad. Creo que ya lo sabes. Por favor, es importante. ¿Podemos vernos? Guardé silencio unos segundos. Una parte de mí quería gritarle, colgarle el teléfono y no saber nunca más de ella. Pero otra parte, una más silenciosa, necesitaba mirarla a los ojos. Quería entender quién era la mujer que compartió a mi marido durante 15 años sin que yo lo supiera. Está bien, dije finalmente. ¿Dónde y cuándo? Quedamos en 1100, encontrarnos en un pequeño café en el centro de la Ciudad de México, lejos de mi apartamento y también lejos de la oficina de Jorge. Un lugar neutral, sin recuerdos. Llegué 15 minutos antes. Lo hice a propósito. Quería tener el control. Elegí una mesa al fondo, de espaldas a la pared, desde donde podía ver la puerta. Mis manos temblaban sobre la taza de té cuando la vi entrar. La reconocí al instante. Claudia era más joven, aunque ya mostraba el cansancio de los años. Llevaba ropa sencilla, sin pretensiones, y una mirada que mezclaba seguridad y culpa. Dudó un momento en la entrada, hasta que nuestras miradas se cruzaron. Caminó hacia mí con paso firme. «Elena», dijo suavemente al sentarse frente a mí. «Gracias por venir». «Vamos al grano», le respondí con frialdad. «¿Qué quieres?». Asintió despacio, como si apreciara mi tono directo. «Quiero aclarar algunas cosas. Primero, quiero que sepas que Jorge nunca me prometió dejarte, y yo nunca se lo pedí». «¿Y eso se supone que me haga sentir mejor?», pregunté con ironía. «No», dijo, sorprendiéndome con su sinceridad. «Solo quiero que entiendas cómo fueron realmente las cosas, no cómo pudieron parecer». ¿Y cómo fueron, según tú?», pregunté con voz tensa. «Complicadas», respondió tras un suspiro. «Cuando conocí a Jorge, él me dijo que era casado. Yo acababa de salir de una relación terrible. No quería nada serio. Iba a ser algo pasajero, pero no lo fue». Sus palabras me pesaron como piedras.
Cuando descubrí que estaba embarazada, continuó, pensé en desaparecer, criar a mi hija sola. No quería involucrar a Jorge, pero luego pensé que no sería justo, ni para él ni para la niña. ¿Y fue justo conmigo?, pregunté, sintiendo que la voz se me quebraba. ¿Fue justo mantenerme en la oscuridad durante 15 años? Claudia bajó la cabeza. Por primera vez vi vergüenza en sus ojos. No, admitió. Y te juro que me siento culpable todos los días, pero las cosas se salieron de control. Al principio, Jorge solo nos visitaba de vez en cuando. Mandaba dinero, nada más. Pero cuando me mudé a Monterrey, todo cambió. Luisa quería verlo más. Ella lo ama, Elena. Lo adora. El nombre de su hija me atravesó el alma. Luisa. Esa niña inocente que era fruto de la traición, pero también de un amor que no pedí. Respiré profundo, conteniendo las lágrimas. ¿Por qué estamos teniendo esta conversación, Claudia?, pregunté al fin. ¿Qué esperas conseguir con esto? Ella me miró fijamente, sin huir de mi mirada, y en ese instante supe que lo que estaba por decir cambiaría todo otra vez. Quiero que sepas algo, Elena, dijo Claudia con voz suave, aunque sus manos temblaban sobre la mesa. Nunca quise hacerte daño, nunca planeé destruir tu matrimonio, y quiero que entiendas que Luisa no tiene culpa de nada. Es solo una adolescente atrapada en un caos que nosotros, los adultos, creamos. Jamás culparía a una niña por los errores de sus padres, respondí, dolida por la insinuación. Pero eso no cambia el hecho de que tú y Jorge me traicionaron durante 15 años. Tienes razón, asintió sin intentar justificarse. No somos iguales. Tú eres la esposa legítima, la mujer con la que él construyó una vida. Yo siempre fui la otra, aunque me costara aceptarlo. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Había una tristeza genuina en su voz, algo que no esperaba. Por un instante, la rabia se mezcló con algo más. Compasión, tal vez. ¿Y qué quieres ahora?, pregunté intentando mantener la calma. No lo sé, respondió tras una pausa. Durante años viví en esta especie de mentira compartida, diciéndome que estaba bien, que podía aceptar ser parte de su vida a medias. Ahora que todo salió a la luz, no sé qué hacer. No sé si puedo seguir. Qué ironía, murmuré. Pasaste años esperando tenerlo solo para ti, y ahora que podrías tenerlo, no estás segura si lo quieres. Ella sonrió, pero era una sonrisa triste, cansada. Tal vez me enamoré más de la situación que de él, de lo prohibido, del drama, del secreto. Era adictivo, y ahora que se acabó, me siento vacía. No pude evitar sentir un pequeño nudo en el pecho. Por más que quisiera odiarla, no podía ignorar la humanidad en sus palabras. ¿Qué clase de vida era esa? Ser la segunda opción. Vivir esperando migajas de amor, sabiendo que nunca serías la prioridad. ¿Y Luisa?, pregunté con cautela. ¿Cómo está manejando todo esto? No bien, admitió Claudia con los ojos vidriosos. Jorge, dentro de todo, fue un padre presente. La veía seguido, la ayudaba con los estudios, iba a sus presentaciones. Ahora ella tiene miedo de perderlo por completo. No va a perderlo, dije sin dudar, sorprendida de escucharme tan segura. Jorge falló como esposo, sí, pero nunca dejó de ser un buen padre. No creo que cambie eso con ella. Claudia levantó la mirada y asintió agradecida. Gracias por decir eso, Elena. No sabes cuánto significa. Nos quedamos calladas unos segundos. Éramos dos mujeres que, sin desearlo, compartían la misma herida, unidas por un hombre que nos engañó de formas distintas, pero igual de dolorosas. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó ella finalmente. Seguir adelante, respondí con una sonrisa serena. Tengo 60 años, pero no es el fin del camino. Tengo mi jubilación, mis hijos, mis nietos, y una lista de sueños que dejé guardados por mucho tiempo. Fui esposa, madre, cuidadora, pero me olvidé de ser yo. Tal vez ahora sea momento de recordarlo. Claudia me observó con una mezcla de respeto y tristeza. Pareces más fuerte de lo que imaginaba. Lo soy, le respondí, más fuerte de lo que pensé que podía ser. El dolor sigue aquí, y sé que no desaparecerá del todo, pero no pienso dejar que marque el resto de mi vida. Nos despedimos sin abrazos, sin promesas. No podíamos ser amigas nunca.
Pero hubo algo distinto en esa despedida. Una especie de entendimiento silencioso entre dos mujeres que sobrevivieron al mismo engaño. Mientras caminaba hacia mi casa, el sol comenzaba a caer. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar sin sentir culpa. La conversación con Claudia me había dejado algo inesperado. Perspectiva. No era solo yo la que había perdido. Ella vivió 15 años a la sombra de mi matrimonio, y su hija creció viendo a su padre solo en ratos robados. En el fondo todos habíamos salido heridos. Nadie ganó. Los meses siguientes fueron duros. El proceso de divorcio avanzó lento, lleno de papeles y lágrimas secas. Jorge apareció varias veces en la puerta del apartamento con flores, regalos y promesas vacías. Decía que podíamos volver a empezar. En una ocasión, incluso insinuó algo que me revolvió el estómago. «Podríamos mantener las cosas como están», dijo con voz temblorosa. «Ahora que ya sabes la verdad, no hay necesidad de separarnos». Lo miré con incredulidad. «¿Cómo puedes decir eso, Jorge? ¿Crees que voy a seguir casada contigo sabiendo que tienes otra familia?» Desvió la mirada. «Muchas parejas llegan a acuerdos. Esto no es un acuerdo», le respondí firme. «Es una traición, y yo merezco más que eso». Mis hijos estaban furiosos con él. No por lo que me había hecho solo a mí, sino por cómo había destruido la imagen del padre ejemplar que tanto admiraban. En silencio, su decepción pesaba más que cualquier grito. Y así, poco a poco, entendí que el final de mi matrimonio no era el final de mi vida. Era solo el comienzo. De la mía. Lucas no quería saber nada de su padre. Ignoraba sus llamadas. Borraba sus mensajes sin siquiera abrirlos. Ana, en cambio, seguía en contacto con él, pero solo por cortesía. Sus respuestas eran frías, automáticas, sin emoción. La revelación de que tenían una media hermana, una niña de 14 años que nunca habían conocido, había sido demasiado para ambos. Una tarde, Ana se derrumbó en mi regazo, igual que cuando era pequeña y corría a mí buscando consuelo. «¿Cómo pudo hacernos esto, mamá?», lloraba entre sollozos. «¿Cómo pudo esconder algo así? Tenemos una hermana y no sabíamos nada». Le acaricié el cabello con ternura, tratando de aliviar ese dolor que ni una madre puede borrar por completo. «Tu padre cometió errores terribles, hija. Pero esa niña no tiene culpa de nada. Es inocente. Un día, cuando estén listos, quizás quieran conocerla». Lucas, sentado en el sofá, me observaba en silencio. Su mandíbula apretada mostraba su rabia contenida. «¿De verdad crees que podríamos hacerlo, mamá?», preguntó con voz tensa. «Después de todo lo que él hizo». «Sí», respondí sin vacilar. «Porque esa niña comparte su sangre, la de ustedes. Y no eligió vivir entre mentiras. No la castiguen por los errores de los adultos». Mis palabras flotaron en el aire unos segundos. Vi en sus ojos una mezcla de enojo, tristeza y, tal vez, una chispa de curiosidad. En medio de todo ese torbellino de emociones, algo inesperado empezó a brotar dentro de mí. Vida. Una vida que había dejado en pausa por décadas. Comencé a pintar de nuevo. Mis manos temblaban al principio, pero pronto los colores en el lienzo me recordaron quién era antes de ser solo la esposa de Jorge. Me inscribí en un curso de fotografía, algo que siempre había querido hacer y que había postergado por falta de tiempo o por pensar que ya era tarde para mí. Volví a encontrarme con viejas amigas que no veía desde hacía años. Me uní a un club de lectura y redescubrí la alegría de las conversaciones sinceras, las risas espontáneas, los silencios cómodos. Cada nueva actividad era como rescatar un pedazo perdido de mi alma, no porque Jorge me lo hubiera prohibido, sino porque yo misma, sin notarlo, me había ido borrando poco a poco detrás del rol de madre, abuela, esposa perfecta. Había olvidado que también era Elena, una mujer con sueños, pasiones y curiosidades propias. 6 meses después de aquella visita devastadora a la oficina de Jorge, el divorcio finalmente se concretó. No hubo peleas. Él no impugnó nada. Tal vez por remordimiento, tal vez por cansancio. Me quedé con la mitad de todo, incluido el apartamento donde habíamos vivido más de 3 décadas. Jorge se quedó con la casa de playa, ese lugar que casi nunca usamos. El día que firmé los papeles finales, mi abogada, Marisa, me miró con una sonrisa cálida. «Vas a estar bien, Elena», dijo apretando mi mano. «Lo más difícil ya pasó. Lo demás sanará con el tiempo». Asentí, sintiendo un nudo en la garganta.
Ya estoy mejor de lo que pensé que estaría, le confesé. Cada día duele un poco menos. Esa noche, al llegar a casa, mi casa, solo mía, encontré un enorme ramo de flores apoyado en la puerta. Por un segundo, pensé que sería otro intento de Jorge por reconciliarse, pero la tarjeta me hizo sonreír. Para la mujer más fuerte que conocemos. Con todo nuestro amor, Ana, Lucas, María, Juan y Pedro. Mis hijos. Mis nietos. Mi verdadera familia. Entré, puse las flores en un jarrón y serví una copa de vino. Me senté en el balcón, viendo las luces de la ciudad titilar como estrellas cercanas. Todo lo que había vivido en el último año desfiló por mi mente. La traición, las lágrimas, el miedo, la rabia, pero también los descubrimientos, los reencuentros, los pequeños triunfos diarios. A mis 60 años había sobrevivido a una herida que podría haberme destruido. Y no solo sobreviví, renací. Descubrí una versión de mí que no conocía. Una mujer que ya no necesitaba que nadie la validara, que podía estar sola sin sentirse sola. Sabía que el futuro no sería fácil. Habría días tristes, noches de nostalgia, momentos en que recordaría lo que fue y dolería. Pero también habría risas, nuevos comienzos, nuevas historias por escribir. Mi celular sonó, sacándome de mis pensamientos. Era Ana. ¿Te gustaron las flores, mamá?, preguntó con entusiasmo. Son hermosas, hija. Gracias, respondí sonriendo. Estamos todos en casa de Lucas. Es el cumpleaños de Pedro, cumple 6. Ven, te mandamos un Uber. Dudé apenas un instante. Claro que sí, querida. Dame media hora y estoy allá. Colgué con una sonrisa. Me levanté, me miré en el espejo del pasillo, y por primera vez en mucho tiempo vi a una mujer completa. No a una víctima, no a una esposa abandonada, sino a alguien que había sobrevivido al derrumbe de su mundo y había decidido construir uno nuevo, más pequeño, más sincero, pero suyo. Esa era mi vida ahora, imperfecta, impredecible, pero auténtica. Y, por primera vez en años, estaba emocionada por descubrir lo que vendría después. Un año había pasado desde aquel día en que descubrí la doble vida de Jorge. Un año de lágrimas, revelaciones y también de risas inesperadas, porque a pesar de todo, la vida, cuando uno se atreve a seguir viviendo, siempre encuentra la forma de florecer de nuevo. Hoy, a mis 61 años, me miro al espejo y apenas reconozco a la mujer que, un año atrás, entró en aquel edificio con una caja de bombones entre las manos, convencida de que iba a darle una sorpresa a su esposo. Aquella Elena ingenua, que creía que el amor lo justificaba todo, quedó atrás. En su lugar nació otra versión de mí. Más fuerte, más serena, y para mi sorpresa, más feliz. Los cambios no llegaron de golpe. Al principio fueron cosas pequeñas, casi insignificantes. Un día decidí redecorar el apartamento, como si al cambiar los objetos pudiera también ordenar mis emociones. Quité cada rastro de Jorge, los cuadros que él había elegido. Esos paisajes fríos que jamás me gustaron, fueron reemplazados por obras llenas de vida, de color, de emoción. El viejo sofá marrón que él decía que combinaba con todo, lo cambié por uno azul cielo, suave, acogedor, donde ahora paso tardes enteras leyendo. Su oficina se transformó en mi refugio creativo, un atelier donde las pinceladas cuentan mis historias, mis silencios, mis renacimientos. Mis hijos también tuvieron su propio proceso de adaptación. Al principio estaban confundidos, dolidos, pero poco a poco aprendieron a aceptar la nueva realidad. Ana fue la primera en dar un paso hacia adelante, no por su padre, sino por Luisa, su media hermana de 14 años. Un día me llamó con voz temblorosa y me dijo: «Mamá, quiero conocerla». No es justo para ella. Después del primer encuentro, me contó emocionada. Es una niña muy lista, pero tímida. Se nota que se siente fuera de lugar, como si no supiera a dónde pertenece. «Es normal, hija», le respondí. «Imagínate lo que debe sentir al descubrir de golpe que tiene hermanos adultos y que su padre llevaba una vida oculta. Todo esto debe ser un torbellino para ella». Lucas fue más reacio. Su enojo con Jorge seguía vivo, y la sola idea de ver a esa niña le resultaba incómoda. Pero con el tiempo, y gracias a la paciencia de su esposa, accedió. Cuando por fin la conoció, me llamó sorprendido. «Se parece al abuelo», me dijo. «Tiene esa misma sonrisa torcida que él tenía». No supe qué responder.
Sentí una mezcla de nostalgia y paz. Esa observación, meses atrás, habría dolido como una puñalada. Pero ahora no. Era solo un hecho. Una verdad más entre tantas que había aprendido a aceptar. Con Claudia, la otra mujer de Jorge, mantuve un trato distante pero respetuoso. Nuestros caminos rara vez se cruzaban, y cuando lo hacían, en cumpleaños de los nietos o alguna reunión familiar inevitable, nos limitábamos a un saludo educado, sin rencores ni hipocresías. No había nada que decir. Cada una conocía su lugar. Jorge, en cambio, seguía intentando volver. Me enviaba flores, regalos, me invitaba a cenar. Hablaba de perdón, de segundas oportunidades, de cómo podríamos empezar de nuevo. Pero yo ya no era la misma. Mi respuesta era siempre tranquila, firme, sin rabia. No hay vuelta atrás, Jorge. Lo que tuvimos ya terminó. Y lo más sorprendente fue que lo decía con total certeza. No porque no pudiera perdonarlo, aunque sería difícil, sino porque ya no lo amaba. El amor que alguna vez sentí por él se había apagado lentamente, como una vela que se consume sin que uno lo note. En su lugar, floreció algo nuevo. Amor propio. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, a elegir sin consultar, a pensar en mí sin culpa. Por primera vez en mi vida, hice un viaje sola. Me subí a un crucero por el Caribe, ese que siempre quise hacer y que Jorge consideraba innecesario. Sentada en la cubierta, viendo el horizonte infinito, respiré una libertad que jamás había conocido. Hice amigos nuevos en el curso de fotografía y en el grupo de lectura. Personas que no sabían quién había sido mi esposo, ni qué había pasado en mi vida. Para ellos, yo era simplemente Elena, la mujer que siempre llevaba su cámara colgada al cuello, que amaba las novelas históricas y que tenía un ojo curioso para los detalles. Me sentí ligera, auténtica, viva. Y entonces, 9 meses después del divorcio, ocurrió algo que jamás imaginé. Conocí a alguien. Se llamaba Roberto. Profesor de historia jubilado, viudo hacía 5 años. Nos encontramos en la inauguración de una exposición de fotografía local, donde ambos teníamos obras exhibidas. Él retrataba paisajes urbanos, yo, rostros y momentos cotidianos. «Tus fotos tienen algo especial», me dijo mientras observábamos una de mis imágenes, una anciana vendiendo flores en el mercado. Hay dignidad en su mirada, incluso en lo sencillo. Su comentario me conmovió. Hablamos durante horas aquella noche, de arte, de viajes, de libros, de música. No mencionamos ni exes ni hijos. Esos temas llegaron después, cuando ya nos habíamos convertido en amigos. Con Roberto, las conversaciones eran fáciles, sinceras, sin pretensiones. Me hacía reír, pero sobre todo, me hacía sentir en calma. No llenaba vacíos, no intentaba reparar lo que otro había roto, simplemente compartía el presente conmigo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi vida no era un resto de lo que fue, sino un comienzo. Un nuevo capítulo escrito por una mujer que aprendió, a través del dolor, que nunca es tarde para volver a elegirse. Nuestra relación con Roberto fue creciendo poco a poco, sin apuros, sin planes, sin esa ansiedad que suele acompañar a los amores jóvenes. Todo surgió de forma natural. Primero fueron cafés después del curso de fotografía, luego almuerzos, donde hablábamos de libros, caminatas en el parque y algún domingo soleado compartido sin necesidad de decir demasiado. Éramos 2 personas maduras, con heridas cicatrizadas, que habían aprendido a disfrutar la paz y el silencio del otro sin sentirse vacíos. La primera vez que me besó fue después de un concierto de música clásica. No fue un beso apasionado, sino suave, tierno, casi tímido, pero me recorrió un escalofrío que hacía años no sentía. Me reí, sorprendida de mí misma, y le dije entre risas: «Es absurdo. Tengo 61 años y me siento como una adolescente enamorada». Él también rió. «¿Y qué tiene de malo eso?» «Nosotros», respondí riendo. 2 viejos comportándonos como si tuviéramos 20. «Viejos tú», bromeó fingiendo indignación. Yo estoy en mi mejor momento. Y de alguna forma tenía razón. Ambos lo estábamos, no en juventud, sino en sabiduría, en calma, en seguridad. Por primera vez no había juegos, ni miedo, ni necesidad de impresionar. Solo verdad y compañía. Cuando le conté a Ana y a Lucas que estaba saliendo con alguien, sus reacciones fueron las que esperaba.
Primero vino la preocupación. ¿Y si solo se aprovecha de ti? ¿Estás segura de que estás lista? Pero con el tiempo, sus dudas se transformaron en curiosidad y luego en un apoyo sincero. Cuando finalmente conocieron a Roberto durante un almuerzo familiar, todo encajó. Después, Ana se me acercó con una sonrisa y me dijo en voz baja: «Mamá, él te mira como si fueras lo más valioso del mundo». Y tenía razón. Lo que más me cautivaba de Roberto no era solo su mirada, sino cómo me hacía sentir, escuchada, apreciada, respetada. No era la esposa de, ni la madre de. Era simplemente Elena, una mujer con historia, con sueños, con luz propia. Jorge, por supuesto, se enteró de su existencia por los hijos. Cuando nos vimos para ultimar algunos asuntos legales, me lo soltó sin rodeos. ¿Ya estás saliendo con alguien? ¿No crees que es demasiado pronto? No pude evitar soltar una risa incrédula. ¿Demasiado pronto? Jorge, llevamos casi un año divorciados. Y tú tuviste otra familia durante 15. Créeme, estoy perfectamente dentro del tiempo razonable. No dijo nada. Su silencio fue una mezcla de culpa y desconcierto. Tiempo después, supe por Ana que Jorge seguía con Claudia, aunque las cosas entre ellos no marchaban bien. Ahora que ya no había secretos ni escondites, parecía que la magia se había evaporado. «Papá se ve perdido», me dijo Ana una tarde, como si no supiera quién es sin todo el drama. Y por extraño que parezca, sentí lástima por él, no por lo que me había hecho, sino porque, al derrumbarse su doble vida, también perdió su identidad. Había vivido tanto tiempo entre mentiras que ya no sabía quién era en la verdad. En cambio, yo nunca me había sentido tan en paz conmigo misma. A los 61 años, estaba redescubriendo a la mujer que siempre existió, debajo de los roles que la vida me impuso. Ya no era solo la madre, la esposa o la abuela. Era la Elena artista, la que pintaba, la que tomaba fotos, la que se emocionaba leyendo un buen libro y la que volvía a creer en el amor sin miedo. Un domingo por la tarde, mientras preparaba la cena, me detuve un instante para observar mi alrededor. El apartamento decorado con mis cuadros y fotografías, la mesa puesta con cuidado, el aroma de la comida llenando el aire. Sentí un nudo en la garganta, pero no de tristeza, sino de gratitud, no por la traición de Jorge, porque nunca agradecería eso, sino por todo lo que surgió después, la fuerza, la libertad y las nuevas oportunidades que jamás imaginé tener. El celular sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Roberto. «Ya voy en camino», me dijo. «¿Quieres que te traiga algo?» «Solo a ti», respondí sin pensarlo, y mi voz sonó más dulce de lo que esperaba. Su risa al otro lado de la línea me hizo sonreír. «Entonces, voy volando», dijo antes de colgar. Volví a picar los vegetales con una sonrisa que no podía borrar. Jamás imaginé que a mi edad volvería a sentir ese cosquilleo en el estómago, esa emoción de esperar a alguien especial. A las 6 en punto sonó el timbre. Como siempre, él era puntual, una de las muchas cosas que admiraba de él. Abrí la puerta y allí estaba, con su cabello canoso perfectamente peinado, sus ojos cálidos y un ramo de girasoles entre las manos. «Para la fotógrafa más talentosa de Monterrey», dijo con una sonrisa. «Vas a hacer que me lo crea», respondí, divertida mientras tomaba las flores y me acercaba para besarlo. En ese instante entendí que la vida no me había quitado nada, solo me había dado una nueva oportunidad de amar, pero esta vez, empezando por mí misma. Roberto llegó esa noche con su sonrisa tranquila de siempre, una botella de vino tinto y un viejo álbum entre las manos. «Lo encontré en una librería de segunda mano», me dijo mientras me lo mostraba. Era una colección de fotografías callejeras de los años 50. «Pensé que podrías inspirarte con esto». No era el regalo en sí lo que me conmovía, sino el gesto. Esa atención a los detalles, ese cuidado silencioso de alguien que realmente te observa, que te escucha. Jorge, en cambio,
Había dejado de hacerlo hace mucho tiempo. En los últimos años de nuestro matrimonio, podía pasar días sin notar si me había cortado el cabello o si colgaba un cuadro nuevo en la pared. Roberto, en cambio, veía hasta lo que yo misma pasaba por alto. Media hora después, Ana llegó con su esposo y los niños. Mis nietos entraron corriendo, gritando «¡Abuela!», antes de lanzarse a mis brazos. Roberto se agachó para abrazarlos también, y como siempre, sacó de su bolsillo un par de caramelos de menta que tenía guardados especialmente para ellos. La escena me conmovió. No había rareza ni tensión. Era como si él hubiera estado ahí desde siempre, parte de la familia, parte de mi nueva vida. Durante la cena, las risas llenaban el apartamento. Hablábamos de todo y de nada, de libros, de viajes, de la escuela de los niños. En medio de ese bullicio familiar sentí algo que creía perdido para siempre. Una felicidad genuina. No era una felicidad perfecta, ni libre de cicatrices, porque todavía había noches en que soñaba con la traición o despertaba sobresaltada recordando el pasado, pero era real, y eso bastaba. 2 días después, la tranquilidad se rompió con una llamada. Era Lucas. «Mamá, tienes que venir al hospital. Es papá». «¿Qué pasó?», pregunté sintiendo que el corazón se me encogía. «Tuvo un infarto. Los médicos aún no saben si es grave». Durante unos segundos, me quedé muda, intentando procesar lo que oía. A pesar de todo lo vivido, Jorge había sido parte de mi historia durante más de 40 años. Padre de mis hijos, abuelo de mis nietos. No podía desentenderme. «Voy para allá», dije finalmente, con la voz firme pero el alma temblando. Al llegar al hospital, encontré a Lucas en la sala de espera. Tenía el rostro tenso y las manos entrelazadas. Ana llegó poco después, con los ojos hinchados por el llanto. «¿Qué dicen los médicos?», pregunté. «Está estable», respondió Ana. «Dicen que fue leve, una especie de aviso». Nos sentamos juntos, en silencio, esperando más noticias, y entonces la vi entrar. Claudia, con el rostro pálido, y junto a ella una adolescente de cabello oscuro. No necesitaba que me la presentaran. Era Luisa. Tenía los mismos ojos que Jorge, la misma expresión en la mirada que alguna vez vi en Lucas cuando era niño. El aire se tensó. Ana fue la primera en levantarse y acercarse a ellas. Abrazó a su media hermana sin dudar, un gesto que me llenó de orgullo y ternura. Lucas, en cambio, permaneció sentado, mirando al suelo, sin saber cómo reaccionar. Claudia se acercó a mí con pasos inseguros. «Elena», me dijo con voz vacilante. Asentí suavemente. «Claudia». Luego miré a la joven a su lado. «Y tú debes ser Luisa». Ella asintió, nerviosa. «Un gusto conocerla, señora». «El gusto es mío», respondí sinceramente. Fue un momento extraño, casi surrealista. Las 2 familias de Jorge, reunidas en una sala de hospital, unidas no por amor, sino por una vida que había tejido demasiados nudos. En otro tiempo, esa escena me habría destruido. Pero ahora solo me parecía humana, imperfecta, dolorosa, pero humana. Cuando finalmente permitieron las visitas, entramos por turnos. Primero fueron Ana y Lucas, luego Claudia y Luisa. Yo dudé. No sabía si debía verlo, ni qué decirle. Cuando Ana regresó, se acercó a mí. «Preguntó por ti», me dijo suavemente. «Creo que le gustaría verte». Respiré hondo y entré. Jorge estaba recostado, pálido, con cables y monitores a su alrededor. Jamás lo había visto tan frágil. «¿Ellen?», murmuró al verme, levantando apenas la mano para quitarse la máscara de oxígeno. «¿Viniste?». «Claro que vine», respondí, acercándome a la cama. Los chicos estaban preocupados. «¿Y tú?», preguntó, buscando mis ojos. «¿Tú también te preocupaste?». Su pregunta me golpeó. Había rencor, sí, pero también compasión.
Pensé antes de contestar. Sí, Jorge. A pesar de todo, no te deseo mal. Asintió despacio, respirando con dificultad. ¿Sabes? Dijo después de un silencio largo. Dicen que cuando crees que vas a morir, tu vida pasa frente a tus ojos. No digas eso. Lo interrumpí. No te estás muriendo. Él sonrió débilmente. No, esta vez no. Pero por un momento lo creí. Y vi todo. Vi cuando éramos jóvenes, cuando los niños corrían por el parque los domingos, cuando todo parecía posible. Sus palabras me estremecieron. Lo miré en silencio, recordando esos años también, los buenos, los sinceros, los que el tiempo y las mentiras no pudieron borrar del todo. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí rabia, solo una profunda tristeza por lo que alguna vez fuimos. Y ya no éramos. Eran buenos tiempos, pensé mientras lo escuchaba. Antes de las mentiras, antes de todo el dolor. Jorge levantó una mano débil, pidiéndome que no lo interrumpiera. Déjame terminar, Elena, susurró. Fui yo quien destruyó todo. Nuestra vida, nuestra familia. Lo eché todo a perder por egoísmo, por debilidad. Y ahora no tengo nada, ni a ti, ni realmente a Claudia. Estamos juntos, pero no es lo mismo. Nunca lo fue. Sus palabras me dejaron helada. No era una disculpa vacía, era una confesión. Un hombre enfrentándose al peso de sus errores. ¿Qué estás diciendo, Jorge?, pregunté casi en un susurro. Él soltó un suspiro profundo, el aire saliendo entrecortado. Estoy diciendo que tú tenías razón, que debiste seguir adelante. Y yo estaba equivocado en todo, absolutamente todo. En su voz no había esperanza de volver, solo una rendición tranquila. Le respondí con ternura, aunque mi corazón estaba hecho un nudo. Aún tienes a Luisa, le recordé suavemente. Ella te necesita. Sí, dijo él con la mirada perdida. Esta vez quiero ser mejor para ella, mejor de lo que fui para ti y para los chicos. Cuando salí de la habitación sentí por primera vez en muchos años que podía respirar sin ese peso en el pecho. No era alivio total, pero era suficiente para seguir adelante. Afuera, en el pasillo, vi a Claudia. Estaba de pie, mirando por la ventana, con el rostro cansado. Me acerqué sin pensarlo. Va a estar bien, le dije. Jorge es demasiado terco para rendirse. Ella sonrió débilmente. Sí lo es, respondió. Cuida de él. Y de Luisa, le pedí. Lo haré, dijo con sinceridad. Luisa es una buena niña. Lo sé, asentí. Se nota. Salí del hospital esa tarde con una sensación extraña. No era perdón, no todavía. Era aceptación. Comprendí que algunas heridas no sanan por completo, solo aprenden a no doler tanto. Lo pasado ya no podía cambiarse, solo entenderse. Al llegar a casa llamé a Roberto. Le conté todo. Él quiso venir de inmediato, pero le pedí tiempo para estar sola. Esa noche me senté en el balcón con una copa de vino y miré las estrellas. Pensé en los caminos torcidos de la vida, en cómo a veces el dolor más profundo se convierte en la puerta hacia una versión más libre de uno mismo. No estaba agradecida por la traición, pero sí por lo que vino después. La fortaleza, el amor propio y esa calma que solo llega cuando ya no le temes a estar sola. 2 meses después del susto con Jorge, decidí organizar un almuerzo en mi casa. Invité a mis hijos, a sus familias, y también a Luisa. No a Claudia, aún no estaba lista para eso. Pero la niña merecía conocer a sus hermanos en un ambiente tranquilo. Al principio estaba callada, observando todo con timidez, pero poco a poco empezó a reír, a contar anécdotas, a jugar con mis nietos. Descubrimos que le encantaba la música como a Ana y que compartía la pasión por los videojuegos con el hijo de Lucas. Es genial, comentó Pedro, mi nieto mayor. ¿Puedo decirle tía aunque sea más joven que yo? Puedes llamarla como quieras, le dije sonriendo. Las familias vienen en muchas formas. ¿Y la nuestra? Bueno, la nuestra sigue creciendo. Esa tarde sentí algo hermoso. Paz. Una paz que no venía del olvido, sino de aceptar que la vida continúa y que siempre hay espacio para empezar de nuevo. Una semana después, Roberto me dio una sorpresa. Tengo algo en mente, dijo con una sonrisa traviesa. Un viaje de 3 meses por Europa. Museos, historia, buenos vinos y la mejor compañía que podría tener. ¿3 meses? Dudé. Es mucho tiempo. Los chicos, los nietos, ellos tienen sus vidas, Elena, respondió con ternura. Pasaste años cuidando de todos,
Tal vez sea hora de cuidar de ti. Por primera vez en décadas, acepté algo solo por mí. Planeamos el viaje con ilusión, reservamos vuelos, hicimos listas de museos, de cafés, de calles por recorrer. Ana y Lucas organizaron una cena de despedida. Estaban todos, mis hijos, mis nietos, Roberto, algunos amigos. «Un brindis», dijo Ana levantando su copa. «Por mi madre, la mujer más fuerte y valiente que conozco». «Por Elena», repitieron todos. Los miré uno a uno y sentí un nudo en la garganta. A mis 61 años, después de una vida llena de pérdidas, estaba ahí, rodeada de amor, a punto de comenzar un nuevo capítulo. Por las segundas oportunidades, dije, y por descubrir que nunca es tarde para empezar de nuevo. A la mañana siguiente, en el aeropuerto, abracé a mis hijos y nietos. «Volveré pronto», prometí. «Les mandaré miles de fotos». «Disfruta cada minuto, mamá», dijo Lucas. «Te lo mereces». De la mano de Roberto caminé hacia la puerta de embarque. No era la vida que imaginé cuando dije sí, hace más de 40 años. Era mejor, era mía. Mientras el avión despegaba, entendí lo más importante, que no necesitaba ser la esposa de alguien ni la sombra de un pasado. Yo era Elena. Y por fin, después de tanto tiempo, estaba empezando a conocerme de verdad.